Listo, entonces para hoy vamos a trabajar lo que son las técnicas de conteo. Eso se ha puesto entonces en plataforma. Si entramos a la plataforma, aquí encontramos nosotros, aquí en módulos, encontramos entonces la unidad, es el contenido de la unidad. Entonces tenemos la presentación y tenemos lo que son las técnicas de conteo. De allí yo he sacado entonces un resumen para mostrarles pues, y vamos a trabajar básicamente hoy dos técnicas de conteo, que es el principio multiplicativo y el principio aditivo. Recuerden que lo que yo les explico en la tutoría está pues aquí en plataforma. Hay algunos ejemplos que están allí resueltos, otros de pronto entonces yo los busco como para que de pronto podamos ampliar, para ampliar información. Entonces, cuando hablamos de técnicas de conteo, vemos nosotros que esas técnicas de conteo, la primera pues que nos arranca o que nos muestra aquí esa gráfica, es de manera cíclica, entonces lo que es el principio de la multiplicación, que vamos a abordar hoy, el principio de la adición, vamos a mirar entonces más adelante permutaciones, allí nos vamos a dar cuenta que hay permutaciones con repeticiones y permutaciones sin repeticiones, aunque aquí no lo muestra, pero te hace referencia sobre las permutaciones con repeticiones. Luego miramos entonces lo que son las combinaciones y pruebas de orden. Bueno, cuando hablamos de combinaciones, entonces aparecen combinaciones con repeticiones, ¿cierto? Ves que con las pruebas de orden. Y eso nos lleva otra vez a lo que es el principio multiplicativo. Entonces son como unas situaciones cíclicas y que se incluyen unas en las otras. Bueno, pero ¿qué son las técnicas de conteo? Te dice aquí, son técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son aquellas que son usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar. ¿Pero qué es un evento difícil de cuantificar? Entonces, voy a hacer un ejercicio sencillo para que miremos entonces cuál es un evento, por ejemplo, difícil de cuantificar. Voy a escribir aquí, un momentico, Natalia, ¿cierto? Natalia, ¿vos tenés moto? Sí, profe. ¿Te acuerdas la placa de la moto, la estructura que tiene? ¿Tiene letras, números, letras, números, letras? O sea, ¿cómo tiene? ¿Cómo es la? Sí. ¿Cuántas letras tiene? Números. Profe, no me la sé. Pero tiene letras, y tiene. Espere. Bueno, Edier tiene moto también. ¿Cómo es la La placa? mía no me la sé, la verdad. Sí, tranquila. ¿Cómo es su placa de moto E10? Pues tiene cuántas letras, números. Yo sé que tiene primero letras y después números. Profe, la mía es TOQ Ah, listo. T, O, Q, listo. Entonces tiene 29E. eso. O sea que tendría aquí letra, letra, letra. Entonces aquí tiene. 29E. O sea que tiene dos números seguidos. Aquí tenemos número, número, letra. Muy bien, gracias. Letra. Bueno. Eso es letra, letra y número. Listo. Creo que todas las placas de Caucasia tienen esa misma estructura. Y no sé si de pronto todas las placas pues, del país. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con eso? Y es que una pregunta. Les hago una pregunta. Si las placas de nuestro país son conformadas con tres letras, seguidas de dos números, seguidos de una letra, entonces la pregunta sería, ¿cuántas placas con esa forma se pueden construir? ¿Cierto? Entonces mira que aquí nos lleva a eso. Eventos difíciles de cuantificar, ¿cierto? Porque podemos nosotros decir, bueno, serían muchas placas. Voy a reducirme aquí un momento antes de contestar esa pregunta y antes de contestar pues la pregunta que tenemos en el ejemplo que tenemos talentico. Voy a hacer algo aquí. Supongamos que nuestras placas tenían una sola letra. Supongamos que estamos en el inicio de las motos y las motos entonces tienen una sola letra. Entonces nos dicen, bueno, ¿cuántas placas con una sola letra podemos nosotros formar? Sabemos que las letras las toman del abecedario, ¿cierto? Y también sabemos que el abecedario, a nosotros nos los enseñaron con la cartillita de Nacho, nos enseñaron que existía esta letra. Nos enseñaron que es ser una letra y nos enseñaron que es ser una letra. Es más, algunas aparecían entonces así y en otras aparecía entonces también esta, ¿cierto? O la doble R, ¿sí? Entonces, estas letras en nuestro abecedario
para construir estas placas no las vamos a tener en cuenta. O sea, esas letras no las vamos a tener en cuenta. Entonces nosotros, por ejemplo, una placa con la letra ñ no existe. Una placa con la combinación CH, que sea una sola letra, no existe. Con la combinación WL no existe. Existe la R, ¿cierto? Pero esa es mayúscula o minúscula. Ahí no hay problema. Entonces voy a borrar esto. Entonces, según eso, entonces nuestro abecedario, vamos a colocarlo aquí de manera de convención, a diferencia que en el texto, de pronto, en algún ejemplo diga algo diferente, vamos a colocar por convención, entonces, que nuestro abecedario va a tener 26 letras. ¿Sí? ¿Oyeron? Vamos a tener entonces un abecedario con 26 letras. Listo. Entonces, vuelvo aquí a la pregunta. Si nuestras placas tienen una sola letra, entonces, ¿cuántas placas diferentes podemos formar? ¿Sí? Aquí, ¿cuántas placas diferentes podríamos nosotros formar? Bueno, muy calladito. Yo le voy a decir, bueno, por ejemplo, la primera placa puede ser con la letra A, ¿cierto? Pero la segunda placa puede llevar la letra B. La tercera puede llevar la letra C. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar hasta la letra Z. Entonces, ¿cuántas diferentes van a aparecer? 26, no, profe. 26, claro, ¿cierto? 26 placas apenas, con una sola letra. Salen 26 placas. Listo, pero ahora, si nuestra placa tendría, porque es que ya crecieron las motos, tendría 2 letras, entonces ahora, ¿cuántas placas diferentes podríamos entonces construir usando nuestro abecedario de 26 letras? Pero esa placa debe tener 2 letras. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas creen ustedes que se puedan construir? Es difícil de cuantificar. Sí, Herbert, pero posiblemente lo podríamos hacer, ¿cierto? ¿Cómo creen Sí. ustedes que podríamos hacerlo? Así más o menos. ¿Ustedes cuántos creen un estimativo o hacen algún cálculo allá, una suma, una multiplicación o algo? ¿Cuántas placas creen ustedes que puedan resultar? Bueno, les voy a ayudar un poco. ¿Berlis iba a decir algo? ¿Natalia? No, profe, no. Tranquila, no hay problema si nos equivocamos porque la idea es esa, que aprendamos de pronto de todo, ¿cierto? Aquí, aquí nadie se equivoca, aquí todos estamos aprendiendo. Bueno, entonces mira aquí lo que nos va a pasar. Vamos a encontrar, por ejemplo, una placa que tenga la letra A, ¿cierto? O que empiece con la A seguido de la B, o que empiece con la A seguido de la C, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, con la letra A y las otras letras que tenemos del abecedario, formamos entonces ¿cuántas placas? Que empiecen con A, seguido de cualquiera de las otras letras. Y según eso, entonces, ahí nos saldrían 26 placas, ¿cierto? Porque la combinación aquí de la segunda columna de letras son 26. La que se está colocando el constante es la A, que está al principio. Ahora, si empieza con B, puede ser BA o BB o BC y así sucesivamente. Entonces salen otras 26. O sea que para cada una de estas primeras letras, que son 26, tenemos 26. ¿Cierto? Tenemos 26 opciones. ¿Eso querrá decir entonces qué? Bueno, volviendo aquí entonces a nuestro enunciado inicial. Aquí al principio solamente teníamos 26 placas, porque son 26 letras que uno puede colocar allí. Pero en este segundo ejemplo, que vamos a usar 2 letras, entonces, para la primera posición podemos escoger una letra entre 26 letras posibles. ¿Sí? Una letra entre 26 letras posibles. Para la segunda posición, ¿cuántas letras tenemos para esa segunda posición? 26 también. También tenemos 26. Y entonces, ¿cómo calculamos nosotros la cantidad de placas? Se Simplemente suma, no. Pues se multiplican por 3 es, o qué. no, sería multiplicar O, por 26, porque mire, esa primera ya, letra ya. son 26 y esa letra tiene 26 letras más acá. Esta segunda letra, por ejemplo,
¿cierto? Otra vez va a tener otras 26. Ahora la C va a tener aquí otra vez otras 26 letras. Entonces, como estas son 26, entonces sería 26 por 26, ¿cierto? Esa sería pues como la cantidad de placas que podríamos nosotros entonces conformar. Entonces, ¿cuántas placas resultarían así? ¿Con 2 letras solamente? 676. Es correcto, Carlos. Eso nos va a dar 676. Exacto. 676 placas diferentes con esa estructura, ¿cierto? Y ahora esto aquí para que nos quede acá el ejemplo. Listo. Entonces tendríamos 676 placas diferentes. ¿Sí? Ojo, pero eso es simplemente con 2 letras. Mire que aquí se nos aumentó bastante la situación. Ahora, si volvemos entonces al ejercicio que tenemos al principio, donde tenemos entonces 3 letras, 2 números, una letra más, entonces, ¿cuántas placas podríamos formar? Vamos a mirar antes. Para la primera opción tenemos 26 letras. Para la siguiente opción tenemos entonces 26, 26. Ahora para los números, ¿cuántos números posibles podemos colocar aquí? Entonces, cuando hablamos de números aquí, entonces vamos a hablar de dígitos. ¿Sí? Vamos a hablar de dígitos. ¿Y los dígitos son cuántos? De 0 a 9. De 0 a 9. O sea que son 10, ¿cierto? Entonces tenemos 10 opciones para colocar un número allí. Y aquí también tenemos otras 10 opciones. Y finalmente, en las letras, otra vez tenemos 26. ¿Por qué colocamos 26 en cada una? Porque aquí puede ser una placa, por ejemplo, la placa A, 0, 0, A. Pues no nos está colocando restricción de que no podamos repetir letras o no podamos repetir números. Entonces, como no nos coloca restricción, entonces se permite todas las posibles. Y por ejemplo, esta sería una de las primeras placas. La otra placa sería esta misma, pero aquí cambiando entonces en la segunda, en la última letra, la B. Luego esa misma con la C, esa misma con la D. Y así sucesivamente. Pero no sabemos cuántas placas. Si esto que tengo aquí, 26 por 26, se lo aplicamos entonces a nuestro ejemplo de acá arriba, ¿cuántas placas nos resultarían? ¿Sí? ¿Cuántas placas nos resultarían aquí entonces? O sea, sería entonces hacer esa multiplicación de 26 por 26 por 26, ¿sí? Esto por 10 por 10 por 26. Dan 45.697.600. 697.600. Lo alcancé a 600. escuchar. Exacto. Entonces vamos a tener 45.697.600 placas diferentes que estén formadas por 3 letras, ¿cierto? Como dice aquí, tenemos 3 letras, 2 números y una letra. ¿Sí? Eso es mucha placa, ¿cierto? Eso es como si fuese de pronto una placa para cada uno de los colombianos en ese momento. Dice que en promedio somos 45 millones de colombianos. ¿Cierto? Entonces, sobre esto, eso es lo que vamos a entrar a trabajar y eso es lo que tratan estas técnicas de conteo. De conteo. Miren que aquí, por ejemplo, las 26 placas, estas iniciales, es fácil, uno puede escribir las 26 placas muy sencillito, ¿cierto? Es más, hasta podemos nosotros escribir a mano estas 676 placas con 2 letras diferentes. Y aquí les estaba mostrando. Les voy a hacer un ejemplo aquí, la A con la A, la A con la B, luego entonces la B con la A y así sucesivamente para cada una de las letras del abecedario. Pero ya cuando hablamos de 45 millones y más de placas, escribir esto a mano se nos hace bastante engorroso y difícil pues como una tarea, ¿cierto? Es por eso las técnicas de conteo lo que nos ayudan es simplemente, acá dice, enumerar los eventos, ¿cierto? Eventos difíciles de cuantificar. Entonces dice simplemente la cantidad de eventos que puedan suceder. Dígame uno. La placa que nos dijo Natalia. Ese es un evento entre tantos que hay allí. Listo. Miremos ahora sí este ejemplo que tenemos acá. Dice, ¿cuántas comisiones pro limpieza del instituto? Supongamos pues que entonces ya vamos a regresar a clases presenciales y la universidad necesita entonces formar comisiones pro limpieza. Vamos entonces a hacer una limpieza de la institución y somos 150 alumnos
Y necesitamos formar entonces grupos de 8 alumnos. ¿Cuántas comisiones de 8 estudiantes se pueden formar con 150 alumnos? ¿Cuántas creen ustedes? ¿Cuántas comisiones de 8 alumnos se pueden formar con esos 150 alumnos en total que hay? ¿Cómo creen ustedes que lo podríamos hacer? Bueno, no los escuché, pero me los imaginé. Les sirven los pensamientos. Entonces, una forma de pronto de hacerlo puede ser eso. Voy a borrar aquí esta partecita. Eso hay que tenerlo en cuenta, que esas letras no van y que vamos a trabajar con 26 letras del abecedario, ¿cierto? Listo, entonces, algo que podríamos decir, bueno, como son 150 estudiantes, bueno, una posibilidad sería decir 150 dividido 8, ¿sí? ¿Y cuánto da eso, Herbert? Si hacemos esa división. 18.75. 18.75. Entonces salen 18, aproximadamente 17 grupos diferentes. Entonces, bueno, ya posiblemente, no sé. Bueno, pero miremos aquí entonces qué pasa con esto. Voy a borrar aquí porque vamos a necesitar este espacio para escribir una forma de mostrarles si nos da 18 o qué. ¿Ves? Porque eso es una de las primeras cosas que de pronto no se le ocurre. Bueno, no, digamos entonces que como son 150, dividamos entonces en grupos de A8 y listo, ya tenemos entonces la cantidad allí, la respuesta. Bueno, pero vamos a mirar lo siguiente. Vamos a suponer que nuestro equipo de limpieza está formado entonces por Herbert, ¿cierto? Por Berlis, por Natalia, por Carlos, por Daniela, por Juan, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, por Pepito y por María, 8 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, sí. Listo, entonces tenemos nuestro grupo aquí formado, tenemos 8 estudiantes, supongamos que apenas son 8 alumnos, necesitamos 8. Entonces, ¿cuántos grupos se pueden formar? Un solo grupo, ¿cierto? Pero se incluye a un alumno nuevo. Vamos a incluir a un alumno nuevo que es la letra A. Ana, por ejemplo. Entonces, si Ana llega, ya tendríamos entonces 9 estudiantes, ¿cierto? ¿Cuántos grupos diferentes podemos formar con 9 estudiantes? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Cuántos grupos diferentes con diferentes personas podemos formar con 9 estudiantes? ¿Todavía un solo grupo o más grupos? Grupo, pues serían 9 personas, ¿Cómo, Carlos? ¿No te alcancé a escuchar bien? tres grupos. Te dice de las 9 personas. Y con 9 personas formar un grupo, pero que tenga un grupo de 8, con 8 integrantes. Mm, Entonces, ¿cuántos grupos diferentes podríamos formar allí? Yo diría que 9, ¿no? Dirías que 9. ¿Y por qué, Natalia? Pues como son diferentes personas. O sea, son 9 personas. Y tienen que ser 9. ¿Cuántos grupos diferentes? 8. 8 personas en cada grupo. Pues son 8 personas en cada grupo. Y Uh-huh. como son, no mentira, pero no sé. Pues como son 9, yo digo que 9 porque se cambian las personas, ¿no? Esa es la palabra allí clave, eso se cambia, eso es. Por ejemplo, tenemos el primer grupo, como lo escribí original, pero puede ser, por ejemplo, que Herbert diga, no, yo no quiero ir, y entonces va Ana. Se va Ana con Berlis, con Natalia, con Carlos, con Daniela, con Juan, con Pepito y con María. Ya mire, ese es un grupo diferente al anterior, ¿cierto? Porque ya no va Herbert, sino que va es Ana. Pero Herbert sí quiere ir, entonces va Herbert, pero Berly ahora es la que dice que no puede ir, pero entonces sí va Ana.
Ana, entonces con Natalia, con Carlos, con Daniela, con Juan, con Pepito y con María. Entonces, cada vez que cambiemos a Ana por una persona de esta, es un grupo nuevo, ¿cierto? Que se forma. Son personas diferentes, ¿cierto? Porque estamos variando allí a esta persona que hemos incluido. Entonces, sí, van a ser 9 grupos. Pero bueno, ahora ya no van a ser 9, sino que van a ser, por ejemplo, 10, porque va a llegar entonces William. Entonces tenemos ya a Ana y a William. Entonces, simplemente cambiando a Ana por alguna de las iniciales tendríamos 9. Ahora, simplemente cambiando a William por una de las iniciales tendremos otros 9. Pero si empezamos a cambiar a Ana y a William por 2 de acá y de formas muy diferentes, entonces van a aparecer otra cantidad de grupos. ¿Cierto? Entonces ya tenemos 10 personas y necesitamos formar grupos de a 8. Entonces, eso ya empieza pues como a cuantificar de formas muy grandes y por eso entonces se aplican mejor las técnicas de conteo para decir, no escriba todo eso porque pues aquí se nos va la vida, pero sí entonces diga cuántos grupos diferentes son los que se van a poder formar. ¿Sí? Eso no lo vamos a resolver por ahora, vamos a dejarlo allí inquieto. Si alguno de ustedes para la próxima clase me lo trae resuelto, maravilloso. Pues el ejemplo que tenemos aquí inicial, ¿cierto? Ese es de 150 para formar entonces estas 8 comisiones. Vamos ahora sí entonces a avanzar, sabiendo ya más o menos qué son las técnicas de conteo o para qué se utilizan, y es que básicamente dice es que enumerar eventos difíciles de cuantificar, vamos a empezar a enumerar a partir de unos ejemplos. Entonces tenemos aquí el primer principio que vamos a mirar, es el principio entonces de la multiplicación. ¿Sí? Y básicamente ese principio de la multiplicación nos establece es que para uno ejecutar una acción, uno la hace entonces por pasos. Y esos pasos te lo vamos a llamar R, por cierta cantidad de pasos. ¿Sí? Y entonces el principio multiplicante dice, bueno, haga el primer paso, luego el segundo, luego el tercero y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo aquí con lo que es el principio multiplicativo. Y dice entonces que una persona, bueno, antes de ese, vamos a hacerlo algo más sencillo. No vamos a irnos por allá, algo más sencillo. Y es que Natalia, yo no sé dibujar mucho, pero vamos a suponer aquí a Natalia. Me vas a disculpar, Natalia, que te dibuje de esta manera. Bueno, se supone que esa es la faldita que Tranquilo, tienen. profesor. Yo perdí artística, por eso es que me dediqué entonces a dar clases de matemática. Listo, Natalia, aquí. Es que la brisa de esos días la tiene así. Bueno, entonces Natalia necesita vestirse porque va a salir entonces a hacer un mandadito y va a aprovechar ahora que ya nos levantaron entonces el aislamiento y va a caminar y va a andarse a Toca y a Caucas. Va a recorrer el mundo. Entonces Natalia necesita colocarse una blusa, ¿cierto? Necesita entonces colocarse un jean, bueno, aquí pantalón, y un par de zapatos. ¿Sí? Y entonces miramos aquí que Natalia tiene en su closet, lo abre y wow, tiene 100 blusas. No, pero no vamos a colocar tan exagerado. Vamos a colocar entonces que tiene 4 blusas, tiene 3 pantalones y 2 pares de zapatos, cosa que no sucede. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué las niñas se demoran tanto en vestirse cuando le dicen, bueno, vamos a hacer un mandante? Y dice, listo, pero llevo un tico. Y abren el closet, tienen 100 blusas y 50 pantalones y dicen, ay, no tengo nada que ponerme. ¿Cierto? Es porque entonces ellas hacen esto de forma intuitiva. ¿Cómo podemos nosotros variar esto que tenemos aquí? ¿Sí? ¿Cómo podemos variar eso que tenemos aquí? O sea, la pregunta que les hago ahí, básicamente, ¿cuántas mudas de ropas diferentes nosotros podríamos formar si tenemos 4 blusas, 3 pantalones y 2 pares de zapatos? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos un solo par de zapatos con el que vamos a jugar fútbol, con eso mismo vamos al cine, con eso mismo vamos a visitar a la novia, con eso mismo vamos a misa. ¿Cierto? Entonces nosotros no nos preocupamos por eso. ¿Sí? Listo, entonces pregunta aquí para Natalia. Natalia, ¿cuántos? No, mentira, para todos. ¿Cuántas
mudas de ropas diferentes se pueden formar entonces así. 24, ¿no? Podríamos entonces decir que son 24. Sí, claro, Herbert. Entonces sería 4, en 4 por 3 por 2, ¿cierto? Entonces pueden ser 24. O sea, una multiplicación. ¿Por qué? Supongamos entonces que tenemos en blusas, tenemos la blusa, la roja, una blusa amarilla, una blusa verde y una blusa blanca. A los colores que lo usan a Natalia. Listo. Natalia tiene entonces pantalones y entonces pantalones también tiene entonces rojo, amarillo, verde. Entonces puede ser la blusa roja con el pantalón rojo, una combinación bonita. La blusa amarilla, bueno, o la blusa roja con el pantalón amarillo o la blusa roja con el pantalón verde fluorescente. ¿Cierto? O así te también para ese. Ah, pero entonces tienes dos zapatos, unos que son tenis, los tenis, y unos que son unos suecos, por ejemplo. Entonces se puede colocar ustedes el pantalón rojo, pues de la blusa roja con el pantalón rojo y los tenis, pues también se lo puede colocar entonces con los suecos y así sucesivamente para cada uno. Bien, pero ¿esto qué será? ¿Será un principio multiplicativo? ¿Será un principio aditivo de los que vamos a ver ahorita? Vamos a mirarlo. Vamos ahora sí a nuestro ejemplo. Lo que les quiero mostrar entonces es que, miren, aquí simplemente una multiplicación nos va a llevar entonces como un resultado y eso es de pronto lo que vamos a estar haciendo acá. Entonces voy a llevar como ese tipo de cuantificación de eventos. Entonces dice acá, en nuestro ejemplo, una persona desea comprar una lavadora de ropa, para lo cual ha pensado seleccionar de 3 marcas. Entonces tenemos Whirlpool, AC y General Electric. Cuando acude a hacer la compra, se encuentra entonces que la lavadora W, la Whirlpool, se presenta en dos tipos de carga, 8 y 11 kilogramos, en 4 colores diferentes y pueden ser, en el encendido, puede ser automático o semiautomático. Mientras que la lavadora E, o sea la AC, se presenta en 3 tipos de carga, 8, 11, 15 kilogramos, en 2 colores diferentes y pueden ser automáticas o semiautomáticas. Y la lavadora GE, General Electric, se puede presentar solo en un tipo de carga, 11 kilogramos, 2 colores diferentes y solo hay semiautomáticas. Entonces, la pregunta aquí que nos hacen es esta: ¿cuántas maneras tiene esta persona de comprar una lavadora? ¿Sí? ¿Cuántas personas tiene esta persona de comprar una lavadora? Listo. Aquí nos dicen entonces que utilizamos las letras M, N y W para indicar pues aquí los, pero yo la voy a utilizar con los mismos nombres como nos dan allá al principio. Entonces, dejando nuestras ropas aquí de Natalia, vamos a decir que tenemos nuestras lavadoras que son Whirlpool, AC y General Electric, ¿cierto? Nos hablan de la carga, nos hablan del color y nos hablan de el encendido. Yo aquí creo que tengo un momentico. Yo creo que aquí yo troqué, un momentico por favor, yo creo que yo troqué un ejercicio. Ese ejemplo lo he trocado. Sí, me van a disculpar aquí, ahora me estoy dando cuenta. Si yo miro la plataforma aquí un momentico. Correcto. Ese ejercicio que estamos haciendo no es para ese tema. Cuando pasé las imágenes, troqué los ejercicios. Ya, aquí está, lo repetí. Sí, me van a disculpar, qué pena con ustedes, pero ese ejercicio no hace parte de esta, porque ya me di cuenta aquí que tenemos que hacer varias cosas. Me disculpan aquí, voy a borrar esto.
que no me pegó la imagen que debería ser acá y entonces por eso tenía aquí el ejemplo, me lo repitió. Ay, qué cosa tan maluca. Por eso no he encontrado pues como relación con este que les estaba explicando con relación a este a lo que les quería mostrar pues acá al principio, acá en este ejemplo. Voy a entrar aquí al principio multiplicativo nuevamente, pero voy a irme aquí a la pizarra un momento, me van a disculpar. Qué pena aquí con ustedes. Tranquilo, profe. Sí, aquí está, es que aquí está al revés esto. Ahora sí. Creo que este sí nos va a permitir entonces que les haga la explicación bien. Disculpen, yo paso esto para acá un momento. Es que no quise utilizar hoy esta pizarra que es la que normalmente utilizo porque, como les dije al principio, cuando estoy pasando, les quiero compartir la información a ustedes, me muestra entonces que esa es una sola imagen, entonces queda muy pequeñito el texto y lo que les coloco allí. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, volvamos a nuestro ejemplo de Natalia. Entonces, sí, por eso yo a ese ejemplo le había dejado como quietecito porque no encontraba como relación con el anterior. Bueno, entonces miremos aquí. En el caso, por ejemplo, el ejemplo de la ropa de Natalia, mirábamos entonces que Natalia necesita primero escoger una blusa. Ese es como nuestro primer paso, ¿cierto? Luego busca entonces el pantalón y luego busca entonces el par de zapatos. Entonces, esos son como los pasos. Entonces, el paso aquí sería entonces blusa, ahora sí, salto, pantalón, zapatos, y entonces eso nos va a dar 24 formas diferentes de vestirse, pues, Natalia. Bien. Mire que eso es lo que nos muestra aquí entonces los N pasos. Primer paso, segundo y tercer paso. Ahora sí vamos entonces a nuestro ejemplo. Listo. De nuestro ejemplo acá, dice, bueno, una persona entonces desea construir una vivienda, una casa, pero para ello entonces dice que la puede construir de las siguientes formas. Dice, los cimientos de su casa pueden ser de dos maneras diferentes. Estos pueden ser de concreto o bloques de cemento. Las paredes las puede hacer en adobe, en adobón o ladrillo. Y el techo pueden ser de concreto o lámina galvanizada. Y por último, los acabados pueden ser, se pueden realizar de una sola manera. Entonces, la pregunta que nos hacen aquí es, ¿cuántas maneras tiene esta persona para construir su casa? ¿Cierto? Entonces, lo que primero tenemos nosotros que mirar aquí en eso es buscar los pasos que ya tiene que hacer. Entonces, para construir nuestra casa, nosotros empezamos pues como la superficie, la parte de abajo. Entonces, hablamos de cimientos. ¿Sí? Hablamos de cimientos. Listo. Entonces, luego que tengan los cimientos, entonces hay que construir las paredes. Ese será el segundo paso. Tercer paso, entonces, sería tirarle pues el techo a la casa. Y por último, los acabados, lo que uno llamaría la obra blanca, ¿cierto? Que es lo de la baldosa, pintura y esas cosas. Listo, entonces, dice que para el caso de los cimientos, tenemos, estos pueden ser en dos maneras diferentes. Pueden ser en concreto o un bloque de cemento. Tenemos aquí dos maneras diferentes. Las paredes son las que pueden ser de tres maneras, que pueden ser en adobe, adobón o ladrillo. Entonces tenemos aquí tres opciones. Y el techo pueden ser en techo de concreto o lámina galvanizada. Entonces tenemos dos opciones. Y los acabados sí tenemos una sola opción allí para hacerlos. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes puede construir esta persona la casa? 12. 12, exacto. 12. Ujú. Claro, entonces las formas de construir esta casa, ¿cierto? Bueno, voy a colocar aquí. La forma entonces sería simplemente 2 por 3 por 2 por 1. Ese se nos va a dar entre 12. 12 formas. Entonces, básicamente, eso es lo que es el principio multiplicativo.
Miramos entonces la cantidad de pasos, o sea, los pasos que tenemos allí, y hacemos simplemente entonces un producto entre ellos, ¿sí? O sea, cada paso tiene una cantidad de opciones y a partir de eso entonces nosotros podemos verificar cuántos son posibles hacer, ¿sí? Eso es como lo de las placas, por ejemplo, que hicimos nosotros ahorita. Bueno, que si tenemos entonces una placa que tenga 2 letras, entonces tenemos primero dar un paso para escoger la primera letra, entonces decíamos que era 26. El segundo paso es escoger otra letra, entonces tenemos 26 letras, y por lo tanto entonces nos decía que la cantidad de placas allí para formar sería entonces 26 por 26 y nos dio 676 placas diferentes, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio que hicimos allá, eso habla pues lo que es el principio multiplicativo. Vamos a hacer una sola acción, en este caso, podemos decirlo de esa manera, vamos a hacer una sola acción, pero esa acción la vamos a hacer en diferentes pasos, en n pasos. Bien, ¿hasta allí alguna pregunta? ¿O vamos bien? Sí, yo oí bien. Ok, listo. Entonces ese sí de Herbert lo voy a tomar entonces como un sí para todos. Miren aquí, ahora sí tenemos un ejemplo. Dice entonces que ese ejemplo sí tiene más contenido. Dice, bueno, ¿cuántas placas para automóvil pueden ser diseñadas si deben constar de 3 letras seguidas de 4 números? ¿Sí? Ahora nuestras placas van a ser 3 letras seguidas de 4 números. Dice, las letras deben ser tomadas del abecedario, recordemos que vamos a tomar 26 letras, y los números son entre los dígitos, de 0 al 9. Y ahí tenemos entonces 10, ¿cierto? Y dice A, ojo, aquí sí tenemos entonces, parece ser entonces que vamos a tener varias preguntas. La primera entonces es la A, B, C y por aquí está la D. Que tenemos 4 preguntas para contestar allí. Les dice, A, ¿es posible repetir letras y números? Listo, entonces vamos a contestar nuestro inciso A, donde dice que es posible repetir letras y números. Entonces nos dice, tenemos, nuestra placa ahora va a tener 3 letras seguidas de 4 números. Entonces tenemos letra, letra, aquí voy a colocar una L para indicar pues como lo que lleva, y 1, 2, 3, 4 números. Ese es número, los que deben de ir aquí. Les pregunta, ¿cuántas placas diferentes con esa estructura de 3 letras, 4 números se pueden formar? Los escucho. ¿Cuántas placas saldrían? ¿Cómo lo hacemos? Berlis. 26. Como la anterior, profe, 26 por 26. Exacto. Y aquí entonces serían 10. como la anterior, como tú dices, 10, 10 y 10. Es correcto, bien Berlis. Listo, entonces miremos. ¿Cuánto daría ese producto? 26 por 26 por 26 por 10 por 10, o sea, por 10.000. 35.760.000. 75. A 75 millones, correcto. Listo, 75 millones 60.000. 760.000. Es correcto, bien. Entonces, según eso, entonces tendríamos 75 millones 760.000 placas diferentes. ¿Cierto? Tendríamos 75 millones 760.000 placas diferentes. Pero mira aquí que nos decía que es posible repetir letras y números, ¿cierto? No hay ninguna restricción, no hay problema. Entonces, por eso colocamos que son 26 letras, porque para la primera, en esa primera opción tenemos 26 letras posibles, en la siguiente puede ser otras 26 letras, porque como les decía, aquí puede ser A, ¿cierto? Eso es una placa, estamos repitiendo letras. En el inciso B, ahora sí, vamos a hacer la B, dice, es la misma
estructura de placas, tiene 3 letras, también tiene 4 números, pero ahora dice entonces que el inciso B, voy a leer aquí, no es posible repetir letras y números. ¿Sí? No es posible repetir letras y números. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra placa? ¿Cómo podríamos nosotros calcular la cantidad de placas posibles? Les dice, bueno, aquí en la primera posición, en esta primera posición va una letra del abecedario. Como es la primera, ¿cuántas letras podemos escoger del abecedario? Supongamos que aquí entonces a un lado tenemos el abecedario A, B, C, D, y entonces, ¿tenemos cuántas letras? 26. Correcto, ¿cierto? 26 letras tenemos. Listo. Supongamos que en ese abecedario que teníamos acá escrito, escogimos fue la B. Entonces la tachamos porque ya la tenemos aquí. Y entonces cuántas, y como no podemos repetir, o sea, no podemos colocar otra vez B, te la tachamos. Entonces, ¿cuántas letras quedan disponibles ahí para copiar en la segunda posición? 25. 25. Nos quedan apenas 25 letras para escoger una. Seguidamente nos quedaría entonces 24 letras. ¿Y los números? ¿Cómo? ¿Qué pasa entonces con los números? Lo mismo. Y lo mismo, ¿no? Entonces serían 10 aquí, ¿cierto? Que son dígitos. Quedaría el que 9, 8, 7. Y si hacemos el producto, que yo no estoy colocando aquí pues como los por, entonces ¿cuánto daría eso? Profe, arriba en la A no son 175 millones. Sí, a mí también me dio 175. Ah, Ajá. exacto, listo. Ahí tenemos 175 millones. Y yo, pues, como coloqué lo que fue cuando escuché. Listo, 175 millones. Ahora sí, entonces, en esta, ¿cuánto da ese producto? 78.624.000. 78 millones. 624. Eso. Vayan allá ustedes verificando como los resultados y de pronto si me equivoco yo en escribir o de pronto el compañero que está diciendo se equivoca en algún numerito. Entonces, eso sería. Sí, a mí me dio también. Sin repetir, bueno, sin repetir letras y sin repetir números, entonces nos van a salir 78.624.000 placas diferentes. Entonces, recordemos que hablamos siempre de placas diferentes. Solo que ese es un signo igual, diferente aquí, de placas diferentes, para no colocar la palabra allí. En la primera entonces son cantidades de placas que podemos formar independientemente de la cantidad de números y letras que lleve, pues en el que se repitan letras y números. Aquí no podemos repetir letras y números. Listo. Sigamos entonces con nuestro ejemplo. Ejercicio C. El inciso C ahora nos dice qué es. ¿Cuántas de las placas del diseño diseñadas en el inciso B empiezan con la letra D y empiezan por el 0? ¿Sí? Estoy leyendo aquí esa parte. ¿Cuántas de las placas diseñadas en el inciso B empiezan por letra D y empiezan por el 0? ¿Qué quiere decir eso entonces? Como son del inciso B, o sea, es la misma estructura de placas, ¿cierto? De 3 letras, ¿sí? A mí me gusta ser como muy gráfico, entonces por eso aquí coloco pues como esas líneas para guiarnos. Aquí va el número, que tenemos aquí 4 números seguidos, 3 letras anteriores. Listo, entonces sabemos ya que no podemos repetir porque dice del inciso B. El inciso B entonces decía que no podíamos repetir. Pero aparte de eso nos agrega algo. Y es que en esta primera letra debe ir la D. Entonces yo voy a buscar aquí un color verde y aquí voy a escribir la letra D. Y la voy a encerrar así en un cuadrito. Ahora, el primer número debe ser el 0. ¿Sí? Y lo voy a encerrar en un cuadrito. Yo acostumbro a encerrarlos así en un cuadro es porque eso me indica que eso está fijo allí. Eso no nos va a cambiar. ¿Cierto? Lo que, pues, es como una convención que yo utilizo. Entonces, lo que yo coloco allí, entonces, que está fijo, eso no va a cambiar. Recordemos entonces, nosotros estamos trabajando con nuestro abecedario y nuestro abecedario es
A, B, C, D, E y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Cuántas letras que son? 26 letras. Ahora, entre esas 26 letras, ¿cuántas letras D hay? Una sola. Una sola, ¿cierto? Entonces, hay una sola letra D. Entonces, para uno irse acá como a calcular la cantidad de placas de esta manera, que uno puede decir, bueno, en la primera letra tenemos es una sola letra D. En los números, tenemos los números del 0 al 9. ¿Cuántos ceros hay? Uno también. Uno también, ¿cierto? Listo. Entonces uno puede colocar eso acá. Y acá abajo te voy a colocar como las cantidades de letras posibles. Ahora, para la siguiente, o sea, para colocar esta letra, que va aquí, ¿cuántas letras posibles? ¿Cuántas opciones tenemos para escoger una letra que vaya en esa posición que he marcado con la flecha? Las mismas de arriba, 25. 25. ¿Por qué? Porque ya se utilizó, ya ahí ya se utilizó una que fue la D. Correcto. Y sigue entonces, para la siguiente, ¿cuántas letras nos quedan posibles? 24. Correcto, 24. Ahora, para los números, Los mismos de arriba, 9. Porque ya se 9, utilizó 1, 8 porque ya se utilizaron 2 y 7. 7. Correcto. Tenemos entonces allí, exacto. Estos números que hemos colocado aquí nos va a dar la cantidad de placas en las que podamos nosotros entonces, aquí es que está bajo el renglón, ¿sí? Ese es el producto que nos llevaría entonces a pensar a nosotros en la cantidad de placas con esa estructura, que empiecen con letra D y empiecen con el número 0. ¿Cuánto da ese producto? 302,400. 302.400 placas diferentes, ¿cierto? Ahora sí voy a borrar eso acá. Formadas entonces, que inician con la letra D, que su primer dígito es el 0, y en las que no se repiten letras y números. Correcto. Listo. Hasta allí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Inciso D. Dice ahora entonces el inciso D. Acá. ¿Cuántas de las placas diseñadas en el inciso D, B, empiezan con la letra D seguida de la letra G? ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que nuestras placas tienen la misma estructura anterior, ¿cierto? 3 letras también, 4 números, letra, 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 seguido entonces de 4 números. Pero como nos hablan de la, con respecto al inciso B, o sea, el inciso B dice que no se podían repetir, pero aquí nos dan una condición adicional, y es que la primera letra es la D, la segunda letra es la G, ¿sí? Y aquí entonces continuaríamos pues como con las posibilidades. Pregunto, ¿cuántas letras entonces podemos colocar en cada posición? ¿O qué cantidad de placas podemos formar entonces así, con esa condición? 120,960. Mariana nos dice que serían entonces 120.960 placas diferentes. ¿Cómo lo calculaste, Mariana? Donde van las D y G, puse 1, Sí, que es una letra, pues que esa no se mueve. La siguiente letra ya serían 24 porque ya se utilizaron 2 anteriormente. Y ya correcto. los números sí quedan igual, 10, 9, 8 y 7. Es correcto, ¿cierto? Porque se van agotando. Eso es. Listo, entonces para no escribir eso acá, yo puedo entonces simplemente escribir aquí los números. Bueno, 24, 10, 9, 8 y 7, ¿cierto? Porque eso no voy a multiplicar por D, no multiplico por G, porque esos son 1. Cuando yo multiplico por 1 me va a dar pues como la misma cantidad. Entonces es una forma pues como de ubicarlos, para no tener que hacer tantos rayones como hicimos en el C. Entonces efectivamente este producto de 24 por 10 por 9 por 8 por 7 nos va a dar
120.960 placas diferentes. Eso es correcto. Entonces miren que simplemente en este caso hacíamos entonces una sola acción y era formar una placa, ¿cierto? Solo que para formar esa placa hacemos pasos. Los pasos es escoger una letra, otra letra, otra letra, después número, número y así sucesivamente. Esos son pues como los pasos allí que nos muestra para lo que es el principio multiplicativo. Listo. ¿Preguntas, dudas aquí de ese ejemplo? No. Bien. Seguimos entonces, ahora sí, con el principio aditivo y ahora sí en el ejemplo de las lavadoras. Listo. Entonces, mira aquí qué pasa con el principio aditivo. Entonces dicen, y es que en este se desea llevar a cabo una actividad, pero en esta actividad tenemos alternativas para realizar. ¿Cierto? Tenemos alternativas para realizar. Entonces podemos formar una alternativa X, luego tenemos una segunda alternativa que puede ser llamada Y, otra alternativa que puede ser la llamada Z. ¿Sí? Y entonces el principio de la adición dice que miremos, entonces calculemos las alternativas para X, las alternativas para y así sucesivamente hasta la alternativa para Z. Y al final sumamos todas esas maneras. Entonces nos va a dar pues como el total de maneras posibles de realizar una acción. ¿Sí? Entonces como las maneras posibles de realizar una acción. Bien. Entonces, en el principio multiplicativo tenemos simplemente una sola actividad para realizar y la hacemos en n pasos. Aquí tenemos una actividad, pero esa actividad tiene n formas de hacerlo. Es como, por ejemplo, voy a utilizar aquí a Edier. Edier, activa tu micrófono, por favor, un momentico, Edier. Ok. Por ejemplo, Edier, le voy a preguntar. Estamos aquí en Caucasia, ubicados en el centro, todo lo que es la plaza de mercado, en el centro. Y yo le digo, Edier, necesitamos llegar entonces al éxito. ¿Usted por dónde se guía? El centro es por la 21, por toda la 21 y de ahí por la Troncal. Exacto, ¿cierto? Otra manera sería ¿cuál? Por detrás, sería por ahí por el Censa, por ahí por el Lisa, por la iglesia esa que queda frente al antiguo patinaje. Claro que sí. Eso, Por entonces, ahí mire, también. primero dice sobre la 21, esa es la calle 22, la que está mencionando ahorita, que es la de, uno pasa entonces por Cristo Rey, es Censa, la que llaman la catedral, y otra vez llegamos hasta la Troncal, ¿cierto? Y ahí giramos entonces hacia la izquierda para llegar al éxito. Pero hay otras maneras, podemos decir entonces que podemos coger, bueno, si estamos en la plaza de mercado, entonces nos vamos hacia la primera, por ejemplo, para dar más vueltas, hacia la carrera primera, y tomamos toda esa carrera primera, que es el Molino del León, y por allá por la Y, pues como lo que uno llama que la calle 30, y giramos entonces por el éxito, ¿sí? Como por detrás de Tisis. Pero puede ser también que usted no llegue, por ejemplo, si toma la 21 o la 22, usted no llega hasta la Troncal, sino que se meta por el costado de la catedral, que por ahí hay una calle que nos lleva entonces por un barrio que queda detrás del éxito. Entra como por la entrada secundaria, y en esos días será pues como la principal. Entonces mire que tenemos varias acciones, ¿cierto? Varias maneras de alternativas para realizar pues como esa misma acción, esa misma actividad. ¿Sí? Y así hay muchas. Entonces empezar a enumerar aquí todas las maneras posibles. Bueno, entonces, pero me puedo ir a pie, o me puedo ir en carro, o me puedo ir en moto, o me puedo ir en bicicleta, ¿cierto? Entonces son como esas alternativas. Ahora sí, entonces, a nuestro ejemplo, que ya lo habíamos leído ahorita, y estaba como descontextualizado el ejemplo, lo que escribí mal yo allí. Entonces dice que una persona entonces desea le desea comprar una lavadora y entonces encuentra las tres marcas.
Entonces, no lo voy a leer nuevamente, pero sí vamos a empezar a resolverlo. Entonces dice que esas marcas que tenemos aquí son Whirlpool, AC y General Electric. ¿Sí? Y entonces cuando llega al almacén encuentra que las lavadoras se clasifican entonces por lo que es la carga, por el color y el encendido. Y el encendido. Listo, entonces, si leemos nuestro texto, dice entonces que las lavadoras W, las Whirlpool, ¿cierto? Se presentan en dos tipos de cargas, 8 y 11 kilogramos. Te voy a colocar aquí. Es que esta lavadora se presenta entonces en dos tipos de carga. Colocar aquí. Luego nos dice entonces que se presenta en 4 colores diferentes. Entonces tenemos 4 opciones para escoger diferentes. Y que en el encendido pueden ser automáticas o semiautomáticas. Aquí encontramos 2 opciones más. Entonces voy a irme aquí al costado y voy a colocar aquí entonces W. Whirlpool. Entonces cuando hablamos de carga tenemos entonces 2 alternativas. Pero a su vez, supongamos por ejemplo que esa es la de 8 kilogramos, pero esa lavadora de 8 kilogramos puede ser blanca, roja, verde, azul. Pero la blanca puede ser entonces automática o semiautomática. La roja, una lavadora roja puede ser automática o semiautomática. La azul pasa lo mismo y la verde pasa lo mismo. Solamente con escoger la lavadora de 8 kilogramos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opciones diferentes. Igual pasa entonces si ahora es la lavadora de 11 kilogramos. También encontramos entonces los mismos 4 colores y cada uno entonces tiene 2 formas de encendido, ¿cierto? O sea que si a ese ejemplo que tenemos aquí, a esa simplemente a la lavadora Whirlpool, le aplicamos el principio multiplicativo, entonces nos va a dar es 2 por 4 por 2 y eso nos va a dar 16. Entonces tenemos 16 maneras de escoger la lavadora Whirlpool. Solamente la Whirlpool. Listo. Ahora la lavadora AC. Nos dice entonces que para esa, veremos aquí, mientras que la lavadora AC se presenta en 3 tipos de carga, 8, 11 o 15 kilogramos. Entonces aquí tendríamos 3 tipos de carga, 2 colores diferentes y también puede ser automática o semiautomática, o sea que tienen 2 formas de encendido. Pregunto, ¿podemos escoger una lavadora Whirlpool de 15 kilogramos? La carga que sea de 15 kilogramos, la lavadora Whirlpool, porque aquí aparece pues 15 kilogramos. Nuestra lavadora Whirlpool puede ser de 15 kilogramos, según el enunciado que tenemos allí. ¿Cierto que no? Herbert. Bueno, cierto que no, no puede ser. ¿Por qué? Porque esa de 15 kilogramos está para la lavadora AC. La lavadora Whirlpool dice apenas que es de 8 u 11 kilogramos. ¿Eso por qué lo pregunto? Porque es que no podemos entonces empezar nosotros a tomar valores de una manera para pasarlo a otra. Eso no nos va a suceder, ¿cierto? Listo. Ahora, la lavadora General Electric se presenta entonces en un solo tipo de carga, se presenta en 2 colores diferentes y en un solo encendido. Lo que estoy colocando nos dice aquí entonces. La General Electric se presenta entonces en un tipo de carga, que son 6 kilogramos, en 2 colores diferentes y hay solamente semiautomáticas. Entonces, si a cada tipo de lavadora de estas de marcas le aplicamos el principio multiplicativo, entonces tendríamos que, como dijimos, la Whirlpool nos daría 16, la General Electric entonces nos daría, pero la AC nos daría entonces 12, y ahora sí la General Electric nos daría entonces 2 maneras diferentes. Pero nuestra pregunta es,
¿cuántas maneras tiene esta persona de comprar la lavadora? ¿Sí? ¿Cuántas nos daría eso? 30. 30. Es correcto, porque dice, encuentre cada una de las opciones posibles, cada una de las maneras posibles. Entonces tenemos la primera de 16, la segunda de 12, la tercera de 2. Y luego entonces sume ese total. Entonces, si aplicamos aquí el principio multiplicativo para ese, perdón, el principio aditivo, entonces nos va a dar es 16 más 12 más 2, y efectivamente eso es 30 maneras de escoger nuestra lavadora. ¿Sí? Entonces, miren, en esos dos principios tenemos entonces, el primero es simplemente que tenemos una sola forma de hacerlo, pero para que esa forma tenemos cierta cantidad de pasos que hacer. Ahora, en el segundo, que es el principio aditivo, ¿sí? Tenemos una sola actividad, pero esa actividad hay que hacer, se puede enfrentar en varias alternativas. Entonces calculamos para cada alternativa las opciones posibles y luego entonces hacemos pues como la suma. Eso es básicamente pues como la diferencia en que nosotros podemos encontrar entre esos dos principios. Hay otro principio que vamos a trabajar después, que es el principio entonces lo de permutación y combinación, pero ese no lo tenemos, bueno, ese no lo quiero mostrar ahorita porque tampoco nos va a dar tiempo, ya nos va a quedar mucho tiempo. Quiero mostrarles un momentico aquí en plataforma que lo que yo les estaba explicando, aquí está, ¿cierto? Que hablamos antes del principio aditivo, está básicamente pues ese ejemplo, pero aquí hay más ejemplos que ustedes pueden analizar, los pueden leer. Aparte de eso, siempre tenemos aquí pues como un vídeo que nos va a explicar entonces como el contenido también que estamos trabajando. Lo que es el principio aditivo y también el principio pues multiplicativo. Si nos regresamos un poquitico, tenemos aquí entonces el video para el principio multiplicativo. Quiero que para la próxima tutoría tengamos en cuenta lo siguiente, y es que vamos a trabajar esto, lo que es las permutaciones y las combinaciones. Como estos dos conceptos son relativamente similares, o sea, tienen algunos parecidos, entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo entonces combinaciones, cuando estamos haciendo permutaciones. Entonces yo los invito a que en esta semana se vean estos dos videos y revisen estos ejemplos. ¿Sí? Aquí hay unos ejemplos. Y yo les tengo aquí un material de lectura que nos va a ayudar entonces a hacer más ejercicios y a mirar entonces cómo se presentan las permutaciones con repeticiones o las combinaciones con repeticiones. Y cuando hay permutaciones sin repeticiones y combinaciones sin repeticiones. Permutaciones y combinaciones sin repeticiones. Entonces, ¿cómo me doy cuenta entonces que eso es material de consulta? Pues si me le paro con el mouse sobre él, te mire que nuestro mouse cambia de flecha entonces al dedito, le doy clic, entonces me abre aquí entonces las opciones. ¿Sí? Aquí tenemos entonces ya para esto, vamos a utilizar algunas fórmulas que aquí están puestas y nos muestra ejemplos, muchos ejemplos que podemos nosotros entonces como revisar. Entonces, si ustedes lo revisan y no entienden un ejemplo de estos, entonces la idea es que en la clase me pregunten. ¿Cierto? Igual yo traigo pues un material para explicarles. Pero lo ideal es que ustedes entonces como que lleguen a la clase con un poco pues de lectura. Si aquí hablamos de permutaciones con repeticiones, miren, aquí está. Cómo se construye entonces la permutación con repeticiones, cómo se escribe esto. Y aquí tenemos entonces unos ejemplos para resolver. Que los haríamos pues como en la clase. Una recomendación para la siguiente clase, y es que tengamos en la medida de lo posible una calculadora científica a la mano. ¿Sí? Porque con la calculadora yo les mostraría cómo podríamos nosotros escribir esta connotación más rápida. Eso se lee como, no es N admiración, porque ese símbolo lo voy a ampliar un poquitico para que se den cuenta. Ese es un símbolo de admiración que nosotros utilizamos pues en español, pero aquí se llama entonces es factorial. ¿Sí? Aquí lo vamos a llamar entonces factorial. Entonces nosotros en la calculadora, si no tenemos una calculadora sencilla, por ejemplo, no trae este símbolo de factorial.
Entonces nos toca hacer muchas multiplicaciones. Entonces, si lo hacemos con la calculadora científica, nos sale más rapidito la operación. ¿Sí? Bueno, eso entonces con respecto a lo que vamos a traer la próxima clase. De la plataforma, no quiero terminar la clase y quiero de pronto terminar un poquitico antes para que puedan tomar algo antes de la siguiente clase que tienen ahorita, es lo de las tareas. Aquí tenemos entonces tarea, hay algunos que ya me la han entregado, yo se las he revisado ya, entonces por favor tengan presente el test de seguimiento, que para ustedes aparece aquí entonces diurna, se cierra hoy, 3 de septiembre, tenemos plazo pues hasta hoy, ¿cierto? Eso es con respecto a lo que trabajamos las clases anteriores. Aquí aparece ese mensaje, no, eso no es un error que yo le coloqué aquí. Ese mensaje no va. ¿Sí? Eso no está amplio hasta el 6 de septiembre. Se cierra a ustedes el 3 de septiembre normal. Ese mensaje no iba para ustedes allí. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Entonces podemos dejar como por hoy así entonces la clase. Ya trabajamos entonces aquí en unos ejemplos de principio multiplicativo, principio aditivo. Nos veríamos entonces el próximo jueves, Dios mediante. Les deseo un buen resto de día. Bueno, profe, gracias. Con mucho Igualmente. gusto. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, profe. profe. Con gusto.